a ver al final la que vamos a usar como raíz verdadera, es que esta también la vamos a tratar de hacer con el método de Newton. Y cuando hagamos eso, Newton rápido nos va a decir que la respuesta con 16 decimales de precisión. Y ya luego utilizamos esa como nuestra respuesta verdadera. Entonces ahí sí no sabemos cuánto es la raíz verdadera, solo sabemos el margen de error. Entonces lo bonito del método de bisección es que podemos estimar el error. Que esto sí no va a ocurrir con los otros métodos. Con los otros métodos, si queremos estimar el error, sí hay que hacer un análisis un poco más detallado con segundas derivadas de las funciones y todo. Y lo bonito del método de bisección es que este método de bisección se basa en una observación bien interesante. Lo que aquí nos está diciendo es que cada vez que se realiza un paso, este lapicero lo voy a cambiar porque le tengo que cambiar la tinta. Un paso del método de bisección, el intervalo se reduce a la mitad. Entonces lo que va a pasar es que la longitud original del intervalo es b menos a. Entonces podemos decir que es nuestro margen de error original, b menos a. Pero ¿qué sucede cuando ya realizo un paso? Después de un paso, ya la longitud de ese intervalo va a ser igual a b menos a partido 2. Vamos a ajustar esto. Y luego, ¿qué sucede si realizo dos pasos? El error va a ser ahora b menos a partido 4. Entonces lo bonito de esto es que podemos determinar de una manera bastante precisa que después de n pasos, el error va a ser igual a b menos a dividido 2 a la n, porque digamos 4 es un 2 al cuadrado. Y lo que va a pasar es que este error todavía se va a reducir un poco más, porque recuérdense que en el último paso se calcula el valor intermedio. Entonces este C, como es la mitad de b más a, este todavía, cuando ya digamos que nuestra respuesta es exactamente este valor intermedio, eso todavía reduce más nuestro margen de error a la mitad. Entonces lo bonito es que en el método de bisección tenemos que, si hay cambio de signo en el intervalo a, b, el error estimado después de n pasos es igual a, entonces vamos a llamar a este error, se pone como menor o igual, porque obviamente no se sabe con exactitud, pero por lo menos sabemos de que lo más nuestro error va a ser igual a esta frontera. Uy, Dios. Creo que ahora tengo un sobrino emocionado que le encanta llamar a todos sus familiares a cada rato. Entonces, vieron, la ventaja es que a medida que van pasando más pasos, esta fracción se va volviendo más grande y nuestro error se va reduciendo. Y lo bonito es que, digamos, cuando n tiende a infinito, este error se hace 0. El error tiende a 0 y se llega a la respuesta exacta. Ahora, obviamente, esto no es la idea del método numérico. Primero, porque no podemos hacer infinitos pasos. Y segundo, aunque pudiéramos, las computadoras tienen una limitación de decimales. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esta fórmula? Porque ahora puedo determinar con esta fórmula cuántos pasos se necesitan
Dios. No se va a dar por vencido. Para tener un error menor a un error preespecificado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, ahorita vamos para eso. Los dos ejemplos que hicimos ahorita, vamos a calcular cuántos pasos necesitamos realizar para tener un error menor a 4 decimales correctos, 6 decimales correctos. Y van a ver de que ya entonces sabiendo cuántos pasos necesitamos, ya vamos a saber hasta cuándo estirar esa fórmula, esa tabla de Excel. Entonces, por ejemplo, en este segundo ejercicio, determine cuántos pasos se necesitan para tener 4 decimales correctos en la raíz, en la raíz de la función especificada. Porque vamos a trabajar con el coseno y con la función cúbica. Entonces, el primer problema que trabajamos en este curso es con la función x al cubo menos 3 por x. Y aquí habíamos empezado con que a es igual a 1 y b es igual a 2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Lo que vamos a decir es que si aquí en este queremos 4 decimales correctos, estamos hablando que el error tiene que ser menor a 0.0000. Yo creo que necesito todavía un 0 más. Necesito que el error sea menor a esto. Entonces, como esto cuesta escribirlo un poco, muchas veces uno dice que este error es menor a 10 a la menos 4. Ahora, si queríamos ser todavía más puristas, cuando vimos que la definición era que por errores del redondeo esto tenía que ser 0.5 por 10 a la menos 4, lo podemos hacer. Pero ahorita trabajémoslo solo con 10 a la menos 4. Entonces quiero que mi error sea menor a 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo sé que mi error va a ser menor o igual a b menos a partido 2 por n a la más 1. Entonces luego, aquí en este problema, ¿qué es igual b? Vamos a admitir a José Mario. B es igual a 2, A es igual a 1, entonces tengo 1 partido 2 a la n más 1, ¿a qué tiene que ser menor o igual? A 10 a la menos 4. O si quieren hacer aquí un poco de chanchullo, voy a decir 1 dividido 10 a la 4. Y aquí viene un pequeño repasito de álgebra. Entonces la idea es que tengo que resolver esta ecuación donde tengo que encontrar cuánto vale la potencia. ¿Qué sucede si todo lo multiplico por 10 a la 4 y si todo lo multiplico por 2 a la n más 1? Entonces necesito que 10 a la 4 sea menor o igual a 2 a la n más 1. ¿Cómo puedo simplificar esto? La forma como matamos a estas funciones exponenciales es con logaritmos. Entonces, si siempre calculamos el logaritmo de un número que está elevado a una potencia y, podemos bajar esta potencia y poner logaritmo de a. Ahora, si son todavía más astutos, pueden decir voy a calcular un logaritmo de base 2. Pero ahorita calculemos un logaritmo de base 10 porque ese es el que más conocemos. O un logaritmo natural también se los permito. Entonces vieron qué interesante, la idea aquí es que resolvamos para n. Entonces voy a dividir todo dentro de logaritmo de 2. Menor o igual a n más 1. Pero ¿qué sucede si esto lo vemos desde esta dirección?
necesito que n sea mayor o igual a toda esa cosa menos 1. Logaritmo de 10 a la 4 les tengo buenas noticias, como tenemos logaritmos de la misma base. Esto es logaritmo y esta función exponencial se cancelan y ya nos queda algo mucho más bonito. Entonces luego lo que tenemos que hacer con una calculadora o utilizando Excel, tenemos que calcular a qué es igual esa expresión. Entonces tengo 4 dividido logaritmo de base 10 de 2, 13.28 menos 1. Eso nos queda aproximadamente igual a 12.28. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? Vamos a necesitar no 12 pasos, sino 13 pasos. Entonces, aquí si redondeamos al entero superior. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que se necesitan por lo menos 13 pasos para que el error sea menor a 10 a la menos 4. Ustedes vieron aquí, si realmente quieren evitarse los problemas de las desigualdades, pueden igualar estos dos números, encontrar una n y luego aproximar al entero superior. Pero lo que sí les voy a ir diciendo es que si quieren un error más bajo, van a necesitar más pasos, porque van a ver que si quieren ya un error como 10 a la menos 8, vamos a tener aquí un 8 en vez de un 4, entonces el número de pasos sí se vuelve bastante grande. Otra cosa que nos va a afectar, no mucho, pero que nos puede afectar es qué tan grande es nuestro intervalo inicial. Entonces, si en algún momento quieren hacer una bisección, pero ponen números entre A es igual a 0 y B es igual a 100, eso también va a hacer que requiramos más pasos para llegar a una respuesta con un error menor al que queremos. Entonces, trabajemos ahorita con el ejemplo de coseno y luego ya lo metemos, hacemos esas actualizaciones en la hoja electrónica de Excel y empiezo a presentar el método de Newton. Yo creo que ahí hubo un rezago. Vamos a portarnos ambiciosos y vamos a decir de que yo sí necesito que aquí que el error o esa tolerancia sea igual a 10 a la menos 7. Entonces aquí quiero por lo menos 6 decimales correctos. Estoy un poco ambicioso. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Casi que de la misma forma. Mi error es menor o igual a 2 menos 0 dividido 2 a la n más 1. Y esto tiene que ser menor o igual a 1 dividido 10 a la 7. Este lo voy a trabajar un poco más rápido, pero es porque es prácticamente lo mismo que el otro problema. Entonces necesito que 2 a la n más 1 sea mayor o igual a 2 por 10 a la 7. Tomemos logaritmos. Y aquí este logaritmo ya no se cancela tan fácil porque tengo 2 por 10. Hay propiedades donde puedo utilizar sumas de logaritmos, pero no nos metamos a tantos detalles técnicos. Entonces divido dentro del logaritmo de 2 y pueden ver que aquí también como que la respuesta es casi que la misma. Casi que aquí pongo b menos a por 1 partido el error que quiero, dividido logaritmo natural de 2 menos 1. Entonces aquí lo que nos va a pasar ahora es que no sé si alguien necesita alguna aclaración sobre cómo hice todos estos cálculos. Fue prácticamente lo mismo que hice acá, solo que cambié 10 a la 4 por 10 a la 7. Entonces vamos a tener acá logaritmo paréntesis de 2 por 10 a la 7.
les va a quedar como un 8 punto algo, ¿sí? Un 7.30 dividido logaritmo de 2 menos 1. Aquí vamos a necesitar 24 pasos. Entonces, como estamos pidiendo más precisión, voy a necesitar más pasos. Entonces, ahorita solo voy a hacer una pequeña advertencia, me voy a pasar a la hoja electrónica y lo único que voy a hacer es que voy a extender el primer ejemplo hasta 13 pasos y el segundo ejemplo hasta 24 pasos, y para que miren de que sí, ahí van a estar satisfaciendo el error. Cuidado. Vamos a poner esto en pausa. Y ahorita vamos a ver el segundo método. Entonces, el segundo método, que todavía no sé si ustedes lo vieron en cálculo 2 o en cálculo 1, hay veces que meten el método de Newton. Este va a ser un método mucho más cómodo. Entonces, la idea de este método de Newton es que el método de Newton utiliza la ecuación de la recta tangente a y es igual a f de x en x es igual a para estimar el valor de la raíz. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Después ahí les voy a decir que ya subí un vínculo en ese curso para que puedan ver cómo se va comportando el método de Newton. Pero la idea es que imaginémonos que tenemos una función como esta. Y que es una función donde tal vez no podemos encontrar de manera algebraica la raíz como con los polinomios o simplemente no sabemos exactamente cuál es el valor de esa función elevada a la 1 medio. Entonces la idea es que, ¿qué sucede si estamos en este x es igual a A? Lo que puedo hacer es que puedo trazar una recta tangente esta no quedó tan tangente, pero aquí pueden ver de que utilizo la recta tangente para encontrar una mejor aproximación de la raíz, un x es igual a b. Y si todavía siento que estoy lejos de la raíz o del cero de la función, puedo encontrar una segunda recta tangente, pero ahora en este nuevo punto. Y aquí van a ver que aquí sí vamos a estar bastante cerca. Y todavía lo bonito de este método es que si todavía no están satisfechos pueden hacer una recta tangente más y ya con 3 o 4 rectas tangentes van a estar bastante cerca de la raíz de aquí. Ya cuando estemos en la cuarta iteración prácticamente estamos en la raíz. Entonces la idea es cuál es la ecuación de una recta tangente y cómo se encuentran estos nuevos números. Entonces la idea es que siempre y cuando la función sea continua, la ecuación de la recta tangente es igual a lo siguiente. Y es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces lo que vamos a tener acá es que cuando estoy encontrando el cero de una función, lo que estoy haciendo es que la coordenada y valga 0. Entonces sigamos esa idea. F de a más f' de a por x menos a es igual a 0. Entonces ahorita mi idea es que lo único que tengo como incógnita acá es cuánto vale x. Entonces empecemos a restar f de a. Luego tengo que dividir dentro de f' de a
Y este paréntesis yo creo que ya lo puedo eliminar. Y aquí, como este no es curso de cálculo, no vamos a estar haciendo tanto de álgebra, pero sí en algún momento necesitamos hacer un poquito de álgebra. Y lo último que tengo que hacer es que el valor de x es igual a a menos f de a dividido f' de a. Entonces esta ecuación que estoy escribiendo acá es la ecuación del método de Newton. Obviamente el método de Newton van a ver que se escribe de una mejor manera, porque la idea es que cuando encuentre esta nueva x, quiero trazar otra recta tangente y quiero volver a utilizar esta ecuación para encontrar una mejor aproximación de la raíz. Entonces lo que voy a hacer es que en vez de poner a, voy a decir un valor inicial x sub 0 y luego aquí voy a tener un x1, un x2, un x3 y voy utilizando la misma ecuación hasta que ya llegue a una aproximación bastante satisfactoria. Pero eso sí, vamos a tener aquí que tener mucho cuidado. Y este es un excelente método, pero si tenemos que la derivada de cualquiera de nuestras iteraciones es igual a 0, el método colapsa. Y nos va todavía peor que con bisección. Entonces, aquí es igual la iteración del método de Newton-Raphson. Ese nos pide cosas. Lo primero es que seleccione una estimación inicial. Primera ventaja que tiene este método respecto al de bisección. No necesitamos un intervalo donde esté la raíz, porque con bisección no solo necesitábamos A, sino necesitábamos tener una B acá y eso era muy incómodo. Entonces selecciono una estimación inicial x sub 0 lo suficientemente cercana a R. Ahora esto de lo suficientemente es una de las frases más ambiguas que tiene este método. Pero luego lo que hacemos es que aquí es igual nuestra siguiente estimación de la raíz. Esto es igual a xy menos f de xy dividido f' de x sub y. Y esto es todo el método de Newton. Grandes ventajas que tenemos con el de bisección. No necesitamos ningún intervalo cerrado. No necesito andar haciendo ese juego de los diagramas de signos que se vuelve tedioso. Desventajas que tenemos respecto al de bisección. No se necesita un intervalo cerrado. No vamos a necesitar hacer el análisis de cambio de signos. Sí, entonces para el análisis de cambio de signos y lo último es que este método va a ser mucho más rápido. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poco de este método de Newton así a mano con la calculadora y luego lo vamos a meter en Excel ya como nuestro tercer ejercicio y cuarto ejercicio. Entonces vamos a decir acá tal vez con lo que podemos hacer a mano, realice
Y yo creo que solo vamos a hacer 3 iteraciones. Tres iteraciones del método de Newton. Para encontrar una aproximación a una de las raíces de... Y vamos a poner la misma función ya. Para el día miércoles tal vez vamos a cambiar por funciones. Si x sub 0 es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? El método de Newton solo nos dice calculen la derivada de la función y luego utilice esta fórmula. Yo creo que no se mira, ahí estamos. Calcule esta derivada y luego esta fórmula y ya podemos hacer nuestra iteración. Entonces tengo que decir que xy más 1 es igual a xy menos f evaluado en x sub y partido f' de xy. Entonces aquí tengo xy y aquí tengo menos x al cubo menos 3 por x partido la derivada de la función. Entonces la derivada de esta función aquí es igual 3 por x al cuadrado menos 3. Aquí solo tengo que poner este x sub y para decir de en qué paso estamos. Esta se puede simplificar un poco más, pero la idea es que si quiero encontrar cuánto vale x1 ¿a qué es igual? Sí. Sí, aquí va a decrecer. Pero lo que pasa es que como está empezando con un número más grande que la raíz, 1.73, entonces vas a ir viendo que este valor de 2 baja como a 1.77, de 1.77 a 1.73 y luego va a bajar todavía más, pero luego nos vamos a ir acercando a ese 1.73, algo que nos está dando el método de bisección. Entonces ahí eso es excelente observación, que esta sea siempre una función decreciente, porque va a decir de que si empezamos con 2 o 3, esos valores van a ir bajando y luego nos vamos a ir acercando a 1.73. Incluso qué bueno que ya te estás anticipando a cómo es el comportamiento de esta función, porque cuando ya miremos con un poco más de detalle cuando estos métodos convergen o no, uno se pone a analizar, digamos, qué sucede con las derivadas de esa función. Pero sí, excelente observación. Entonces, digamos, aquí este primer paso yo creo que todavía se puede hacer a mano. 2 menos 8 menos 6 es igual a 2. Entonces, como no estamos sobre la raíz, a este 2 le tengo que restar 2 dividido 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 3, 9. Y aquí sí. Ya nos va a quedar una fracción, 2 menos 2 novenos. 1, 7 novenos o 16 novenos. Y aquí, como pueden ver, este número 16 novenos, si lo ponemos en decimales, ya se está pareciendo un montón a lo que obteníamos en el cuarto o quinto paso del método de bisección. Entonces la idea es que ahora utilizamos este 1.77 y calculamos ese sub 2 y este sí va a estar un poco más interesante. Ahora aquí obviamente uno va a perder decimales, hay veces que tal vez les recomiendo que si esto lo hacen con una calculadora que no utilicen el número sino que utilicen el comando de answer para que la calculadora utilice todos sus decimales. Y aquí yo creo que solo voy a hacer 2 pasos a mano porque si esto como pueden ver, se empieza a volver espantoso de hacerlo, incluso con una calculadora. Entonces tengo que hacer esta respuesta menos
paréntesis, respuesta elevada al cubo, menos 3 veces por la respuesta, dividido, que esa fracción, pero ese dividido voy a tener que abrir paréntesis. Bueno, aquí no les garantizo que me quede lo que me tiene que quedar. 3 por la respuesta al cuadrado, menos 3. 1.7337, y ahorita les voy a enseñar la mayor trampa del mundo. Como pueden ver, esta calculadora ya lo tengo programado en Answer, entonces Answer es como que la estimación anterior. Entonces aquí escribamos 1.73, 3756. Entonces ya para la tercera volvemos a repetir lo mismo, pero ahorita como se actualizó la respuesta, por apachar acá, 1.7320. Ya tenemos 2 decimales correctos en solo 3 pasos. X sub 4, 1.73205008, y aquí es cuando el método de Newton se vuelve maravilloso. O sea, estos errores no los teníamos con el método de bisección, pero ni con 24 pasos. Y si hago aquí un quinto paso, ahí en quinto paso, para propósitos de esta calculadora que solo tiene 2, 4, 6, 8, 9 decimales correctos, ya llegamos a lo más preciso que puede ser esta calculadora. Pero vieron qué maravilla, solo en 4 pasos llegamos ya a la precisión de esta calculadora gacha. Ya hay 9 decimales correctos. Con bisección solo íbamos como que un 16avo, o sea, ni un decimal correcto. Entonces lo interesante es que vamos a hacer este ejercicio ahorita en Excel, y también vamos a hacer el ejercicio de la función seno. Y aquí hasta les voy a decir en Excel cómo programar esto de mejor manera, porque podemos meter esta gran torta en una celda, pero en realidad utilizando la misma tabla de bisección le podemos hacer algunas adaptaciones y nos evitamos cosas bien pesadas. Entonces ahorita solo déjenme poner pausa. No sé si vamos a regresar aquí al programa, porque yo creo que no. Van a ver que en algún momento, cuando miremos métodos numéricos más sofisticados y aplicaciones más interesantes, donde tengamos que resolver una raíz para terminar esa aplicación, vamos a decir, no, Newton es demasiado tardado, demasiado engorroso calcular la derivada, entonces mejor vámonos por un método de la secante. Entonces ahorita, no sé si de la hoja electrónica de Excel tienen alguna pregunta. Ya sé que me quedan como 10 minutos de clase. Lo que quiero hacer para estos 10 minutos de clase es solo mencionar, digamos, que el método de Newton es bien bonito y todo, pero tiene un montón de peros. No es un método que siempre va a funcionar. Entonces, en algún momento uno tiene que tener cuidado, porque si no, nos van a empezar a quedar divisiones dentro del cero, o vamos a llegar a una raíz que ni nos imaginábamos que íbamos a llegar. Entonces, ahorita no sé si todos ya pudieron. Muy bien. Muy bien, yo creo que ya para la otra semana vamos a poder desempolvar la programación. Limitaciones del método de Newton. La peor de todas es que el método falla si la estimación inicial x sub 0 está sobre un extremo relativo. Entonces aquí, si tenemos la mala fortuna de que tenemos esta función, está como un poco colocha. Si empezamos acá,
o acá, o acá. El método de Newton falla, porque como estamos sobre tangentes horizontales, se va a hacer imposible que esta tangente horizontal llegue a intersectar al eje X. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es escoger números como este. Esta es una buena estimación inicial. Esta también es buena. La otra cuestión es que este método incluso puede fallar. También falla. Si alguna de sus iteraciones f' de xy se vuelve igual a 0. Entonces, tal vez no empezamos con una estimación inicial que está sobre una tangente horizontal, pero si empezamos a jugar, puede que por accidente caigamos en una de estas. Probabilísticamente tiene una baja probabilidad, pero si nos llega a pasar eso, también falla varias veces. Falla el método de Newton. Entonces, otra cuestión, hay veces que no estamos sobre la tangente horizontal, pero si f' de x sub y es aproximado a 0, o f' de x sub y es muy grande, el método puede requerir varios pasos. O acercarse a la raíz incorrecta. Que fue lo que nos pasó cuando trabajamos con punto 99. Este otro paso, pongámoslo, bueno, este es el A, este es el B. Este es un paso muy técnico, pero yo creo que lo vamos a ver tal vez otro día. Si la raíz tiene multiplicidad algebraica, mayor que 1, el método ya no converge tan rápido. Voy a decir en llegar a la respuesta. Sí, porque ahorita todavía no quiero hablar tanto de convergencia. Entonces, digamos, por ejemplo, si quisiéramos encontrar los ceros de esta función, aquí se van a llevar una sorpresa bien interesante. Esta función cúbica la puedo factorizar como x menos 1 al cubo. Y esta es una función que tiene una derivada bonita. La derivada de esta función es 3 por x menos 1 al cuadrado. Pero si metemos todo esto en el método de Newton, nos va a quedar una fórmula bastante sencilla. Entonces tengo que restarle a x sub i menos 1 al cubo y dividido 3 por x sub i menos 1 al cuadrado. Y si todavía queremos ser más quisquillosos, puedo dividir esta potencia de 3 dentro de esta potencia de 2, ya solo nos va a quedar una potencia de 1 en el numerador. Y lo que van a ver es que esto, en vez de que nuestro error se vaya recortando varios decimales a la vez, solo se va a ir reduciendo como en una tercera parte. Entonces esto no es tan eficiente. Entonces aquí tengo 3 por x sub i menos x sub i. Yo creo que tengo 2 tercios de x sub i más 1 tercio. Y lo peor de este método es que aquí la raíz sabemos que es exactamente igual a 1. Pero prueben con x es igual a 0. Empiezan 1 tercio, luego como que 1 tercio más 1 tercio por 1 tercio. Y les va a costar llegar un poco a 1. Y la clase termina a las 5:10 o a las 5:20. Y cuarto, entonces yo creo que por hoy hicimos suficiente. Me faltó una limitación más, pero estamos.
Bien, así.